Encarcelado como un animal. La vida oculta de Ovidio Guzmán. Una cárcel en forma de rascacielos. Ventanas imposibles de cruzar. Caídas de más de 50 metros. Cámaras encendidas las 24 horas. Y en medio de todo esto, el hijo del capo más temido del siglo XXI, Ovidio Guzmán, conocido también como el Ratón. Se ha hablado mucho de sus vínculos con el cártel de Sinaloa, de su breve captura en 2019 y de su recaptura en 2023, pero muy pocos saben lo que ocurre dentro de los muros de concreto donde hoy se encuentra encerrado. Un lugar diseñado para doblegar hasta las mentes más peligrosas del planeta. Pero para entender a Ovidio, primero hay que hablar del hombre que redefinió el narco en México, su padre, Joaquín El Chapo Guzmán, el padre de la bestia. Joaquín Guzmán lo era. No solo fue jefe del cártel de Sinaloa, fue leyenda, mito y pesadilla para gobiernos enteros. Con sus múltiples fugas, túneles de escape, túneles bajo túneles y sobornos millonarios, el Chapo parecía invencible. Escapó de una cárcel de máxima seguridad usando una motocicleta en rieles subterráneos. Otra vez lo hizo a través de una lavandería. El mundo miraba atónito. Pero los tiempos cambian. El Chapo fue finalmente extraditado a Estados Unidos en 2017 y condenado a cadena perpetua más 30 años. Su nombre, en teoría, quedaba enterrado en las celdas más profundas del sistema penal estadounidense. Y entonces el foco se trasladó a sus hijos, la nueva generación del narco. Los chapitos, como los bautizó la DEA. Ovidio, Iván Archibaldo, Jesús Alfredo y Joaquín. 4 hijos que heredaron no solo el poder del cártel, sino también sus enemigos, su leyenda y su maldición. Ovidio particularmente fue señalado como pieza clave en el tráfico de fentanilo, la droga que ha matado a más de 100.000 personas al año solo en Estados Unidos. Según Ann Milgram, directora de la DEA, Ovidio y sus hermanos industrializaron la producción del opioide más letal en la historia reciente. Pero mientras su fortuna crecía en silencio, su nombre estalló públicamente en octubre de 2019. Culiacanazo. El día que México se rindió. 17 de octubre de 2019. Un operativo fallido en Culiacán para capturar a Ovidio terminó en caos absoluto. Sicarios del cártel de Sinaloa salieron armados con fusiles Barrett, camiones blindados y lanzagranadas. El gobierno federal, sin preparación, retrocedió. El presidente López Obrador tomó una decisión histórica: liberar a Ovidio para evitar una masacre mayor. La imagen de un narco forzando al Estado a arrodillarse dio la vuelta al mundo. Pero esa victoria fue temporal. La caída definitiva. El 5 de enero de 2023, en un operativo relámpago, Ovidio fue recapturado por fuerzas especiales. Esta vez el gobierno no retrocedió. El hijo del Chapo fue trasladado bajo fuerte custodia al Centro Correccional Metropolitano, MCC, de Manhattan. Y aquí comienza el verdadero encierro. El Triángulo de Hierro. El MCC es un monstruo de concreto de 28 pisos construido en 1975. Diseñado por el arquitecto Harry Weiss, parece más una torre de control militar que una prisión. Sus ventanas tienen solo 12 centímetros de ancho. Escapar es prácticamente un suicidio. A 50 metros de altura, ni el acróbata más hábil sobreviviría. Aunque por fuera parece lujoso, por dentro es otra historia. Hay alfombras, buena comida y hasta biblioteca. Pero todo eso desaparece cuando entras al nivel más temido, el 10 South. La cárcel dentro de la cárcel. En esta sección, la luz nunca se apaga. Las cámaras no parpadean. Las celdas están aisladas térmicamente. Los presos no se ven entre sí, ni siquiera pueden hablar. Muchos pierden la noción del tiempo en semanas. El propio Chapo pasó por allí antes de ser enviado a ADX Florence, conocida como la Alcatraz de las Rocosas. Según su defensa, fue sometido a tortura psicológica diaria. Ahora, Ovidio sigue sus pasos. Lujo o tortura. La prensa alguna vez describió al MCC como la cárcel más humana de América. Pero eso fue antes de los escándalos, antes de Epstein, antes del colapso del sistema penitenciario. 10 South es sinónimo de silencio, paranoia y aislamiento extremo. Ovidio pasa 23 horas al día en su celda. No puede hablar con su familia. No tiene acceso a noticias ni a televisión. Solo su abogado lo visita.
y ni siquiera puede ver el cielo. Una fuga imposible. En 2012, 2 presos intentaron escapar desde el piso 17 usando sábanas y hilo dental. Lograron cortar la pared de su celda y descender parte del edificio. Aunque fueron capturados, el incidente desató una reforma drástica en la seguridad del MCC. Desde entonces nadie lo ha vuelto a intentar. La torre es impenetrable. Ni el hijo del Chapo, con toda su astucia, parece tener salida. El contexto que no se ve. Este encarcelamiento no es solo justicia penal. Es también un mensaje geopolítico. Estados Unidos está decidido a cerrar el capítulo del cártel de Sinaloa. La guerra contra el fentanilo no es solo una lucha de salud pública. Es una batalla por el control continental. México, presionado por Washington, entrega figuras clave. Pero a cambio, ¿recibe seguridad? ¿O simplemente cambia nombres mientras la estructura narco se adapta? Ovidio es pieza de ese ajedrez. Conclusión. Parte 1. Encarcelado como un animal, incomunicado y aislado, Ovidio Guzmán vive hoy en un limbo entre la vida y la desaparición. No ha sido condenado formalmente, pero su encierro ya es castigo. Cada día dentro del MCC es un recordatorio brutal. No hay escape, ni siquiera para el hijo del Chapo. Y lo más escalofriante, apenas estamos empezando esta historia. La herencia maldita de Ovidio Guzmán. A estas alturas es claro. Ovidio Guzmán está atrapado en una jaula que ningún dinero, influencia o ingenio puede abrir. Pero ¿cómo llegó hasta aquí realmente? Para entender eso debemos retroceder aún más. Vamos a Culiacán, corazón de Sinaloa. Culiacán, la cuna de los Guzmán. Culiacán, capital del narcotráfico mexicano, es más que una ciudad. Es una herida abierta, un símbolo de violencia, poder y corrupción. Allí, Joaquín el Chapo Guzmán forjó su imperio. Allí también crecieron sus hijos entre lujo, armas y muerte. Ovidio nació en este ambiente, criado entre capos legendarios, protegido por sicarios desde la infancia. La sombra del padre era gigantesca, asfixiante. Cada paso del joven Ovidio estuvo marcado por la comparación inevitable con el Chapo. ¿Podría él mantener el poder familiar? ¿Sería igual de despiadado o más inteligente? Estas preguntas pesaron siempre sobre él, moldeando su personalidad y decisiones. El ratón. El origen de un apodo. En el mundo del narco, los apodos son casi tan importantes como las armas. A Ovidio se le llamó desde adolescente el ratón, un apodo inocente en apariencia pero cargado de significado. Los ratones son pequeños, ágiles, escurridizos. Así era él. A diferencia de su padre, ostentoso y carismático, Ovidio prefería el bajo perfil, la invisibilidad. Pero esa discreción terminó siendo su talón de Aquiles. Al ocultarse, nunca fue visto como líder auténtico por algunos sectores dentro y fuera del cártel. Siempre fue el hijo de, nunca plenamente el líder absoluto. El imperio del fentanilo. Bajo la gestión de los Chapitos, el negocio cambió radicalmente. Ya no se trataba solo de cocaína o marihuana. Ahora, el dinero real venía del fentanilo, la droga sintética que genera adicción mortal con apenas unos miligramos. Barata, fácil de producir y devastadora. La DEA lo llamó el veneno de Sinaloa y atribuyó a los hermanos Guzmán la explosión de muertes en Estados Unidos. Ovidio, pese a su imagen juvenil y menos sanguinaria, resultó clave en esta nueva era. ¿Inocente? Nunca. ¿Pero culpable absoluto? Eso aún lo discuten los analistas. La guerra de los hijos. Con el Chapo encarcelado, una disputa silenciosa comenzó. Los Chapitos eran fuertes, pero no intocables. Viejos aliados del Chapo cuestionaban su liderazgo. Rivales históricos aprovecharon la oportunidad. En los últimos años, Sinaloa ardía más que nunca. Las ejecuciones aumentaron, y los mensajes enviados con cuerpos mutilados eran cada vez más grotescos. En medio de esta tormenta, Ovidio intentó mantener el perfil bajo. Pero un capo nunca puede ser invisible. La violencia lo perseguía. Su apellido era una sentencia. El precio de la lealtad. La familia Guzmán tiene fama de mantener una lealtad férrea con sus aliados, pero también una crueldad extrema hacia sus enemigos. Ovidio aprendió rápido esta lección. Sus hombres más cercanos eran también los primeros sospechosos de traición. La paranoia creció. Hubo rumores internos de purgas, asesinatos secretos y mensajes enviados con partes humanas. Cada vez era más difícil confiar. Ovidio se encerró en un círculo íntimo cada vez más pequeño.
El aislamiento que ahora vive en prisión comenzó afuera, mucho antes de ser capturado. La vida antes de la caída. A diferencia de otros narcos ostentosos, Ovidio prefería un estilo de vida relativamente discreto. Pero su círculo cercano sí mostraba lujo obsceno. Autos deportivos blindados, fiestas privadas en ranchos con cantantes famosos, relojes exclusivos valorados en millones. Mientras él intentaba pasar desapercibido, sus colaboradores más jóvenes subían fotos a redes sociales con fajos de billetes, armas bañadas en oro y drogas. Todo esto fue rastreado por la DEA, dejando un camino de evidencias que aceleró la caída inevitable. El operativo final. 2023. Cuando las fuerzas especiales llegaron en enero de 2023, no hubo espacio para errores. Helicópteros militares cerraron el cielo, drones sobrevolaron las calles y comandos terrestres blindados entraron con precisión quirúrgica. Esta vez el gobierno federal estaba decidido. Ningún culiacanazo repetiría la humillación de 2019. El ratón fue sorprendido mientras dormía. No hubo tiroteo espectacular esta vez. Lo trasladaron de inmediato a una base militar. Horas después, volaba rumbo a Estados Unidos. ¿Justicia o venganza? Desde entonces surge una pregunta incómoda. ¿Estados Unidos busca justicia real o la captura de Ovidio es solo una venganza por el fracaso en la guerra contra las drogas? Su encierro en la sección Fed South, una de las más duras del país, levanta críticas sobre derechos humanos. ¿Es legal mantenerlo en aislamiento extremo sin juicio formal? El debate polariza. ¿La sociedad debe aceptar estos métodos extremos para protegerse o se está cruzando una línea peligrosa hacia la tortura institucionalizada? El mensaje del poder. Ovidio es más que un preso común. Es símbolo de una política global contra las drogas. Su aislamiento extremo no solo busca proteger a la sociedad, también envía un mensaje claro a otros capos en América Latina. Si capturamos al hijo del Chapo, nadie es intocable. Este mensaje geopolítico tiene un costo humano altísimo. ¿Lo merece? Algunos creen que sí. Otros temen que las instituciones se conviertan lentamente en monstruos similares a aquellos que persiguen. La familia desmembrada. Mientras Ovidio está aislado, su familia intenta seguir con el negocio. Pero los chapitos, sin su figura clave, pierden fuerza. Sus enemigos, como el CJNG, aprovechan el momento. Sinaloa vive más violencia. El vacío de poder siempre genera caos. En medio, familias inocentes huyen desesperadas, sufriendo la peor parte. El futuro de Ovidio. El juicio contra él podría tardar años. Mientras tanto, permanecerá encerrado, aislado, con la luz encendida permanentemente, en silencio absoluto. Su vida por ahora quedó en pausa. Algunos abogados hablan de derechos humanos violados. Otros argumentan que su historial criminal no merece consideración. ¿Podrá Ovidio resistir años en este infierno mental o colapsará antes? Algunos analistas creen que su encierro prolongado podría llevarlo a cooperar con la justicia estadounidense, entregando a sus hermanos para conseguir condiciones menos extremas. Conclusión parte 2. Ovidio Guzmán pasó de ser el heredero discreto del cártel de Sinaloa a ser la pieza central de un juego global. Su encarcelamiento no solo busca justicia, busca demostrar al mundo que ninguna fortuna narco puede comprar la libertad absoluta. Pero mientras él espera en silencio, encerrado como un animal en una prisión diseñada para romper mentes, afuera el juego mortal continúa. Su caída es solo un capítulo más en la interminable guerra contra las drogas. ¿Es justicia verdadera o solo un nuevo capítulo de una historia sin fin? La historia de Ovidio Guzmán no termina con su encierro. De hecho, muchos dirían que apenas comienza aquí, en el aislamiento brutal de una prisión americana, donde la noche y el día son iguales, donde cada segundo es una tortura silenciosa. El hijo del Chapo ya no es solo una figura en la sombra, sino el protagonista de una nueva era del narco mexicano, uno donde el castigo es público, el mensaje es global y las consecuencias imprevisibles. La sombra del padre, el peso del apellido. Hablar de Ovidio es hablar inevitablemente del Chapo Guzmán. Aún en prisión, la figura del padre proyecta una sombra inmensa sobre el destino de sus hijos. El Chapo, desde su celda en la Supermax de Florence, Colorado, sigue siendo referencia, mito, y para algunos, mártir. Sus palabras en la corte, cuando afirmó haber sido sometido a una tortura psicológica, emocional y mental las 24 horas del día, resuenan ahora en la experiencia de Ovidio.
Ambos, padre e hijo, han sido aislados, vigilados, convertidos en advertencia viviente. El apellido Guzmán es una marca. En el norte de México ese nombre abre puertas, cierra bocas y despierta temores. Pero en Estados Unidos es sinónimo de criminalidad internacional, de violencia sin límites, de una guerra que no reconoce fronteras. Ovidio, sin quererlo, es el eslabón entre dos mundos, el de la leyenda familiar y el del castigo institucional. Prisiones que quebran el alma. El Metropolitan Correctional Center, el MCC, fue alguna vez descrito como un experimento humano, una alternativa moderna al sistema penitenciario tradicional. Pero tras décadas de reformas fallidas, corrupción y escándalos, incluyendo el suicidio de Jeffrey Epstein bajo vigilancia máxima, la reputación del MCC se ha desplomado. Hoy la sección 10 South es comparada con una cámara de tortura blanca, luces que nunca se apagan, silencio absoluto, soledad forzada. En este entorno, Ovidio pasa sus días sin contacto humano más allá de sus abogados. No hay visitas familiares, ni siquiera cartas. Todo lo que dice, cada movimiento, es grabado. La paranoia es la regla, no la excepción. Los psiquiatras han advertido sobre el riesgo de daño mental irreversible. Pero ¿quién escucha a los expertos cuando el preso es el ratón, heredero del Chapo? El impacto en el cártel de Sinaloa. Mientras tanto, en México el vacío de poder no tarda en sentirse. El cártel de Sinaloa, lejos de desaparecer, se adapta y sobrevive. Los hermanos de Ovidio intentan mantener el control, pero los viejos enemigos resurgen. El CJNG aprovecha cada debilidad. Las ciudades fronterizas se tiñen de sangre. Secuestros, ejecuciones, mensajes en mantas colgadas de puentes. El terror regresa a las calles. La pregunta es inevitable. ¿La caída de Ovidio trajo justicia o solo cambió la forma de la violencia? Las comunidades en Sinaloa, Sonora, Chihuahua sufren las consecuencias. Familias desplazadas, negocios extorsionados, niños reclutados a la fuerza. La guerra contra las drogas, esa promesa eterna de Washington y Ciudad de México, parece más lejana que nunca de acabarse. Los secretos que guarda Ovidio. Dentro de la prisión, Ovidio guarda silencio. Los fiscales buscan que hable, que entregue información sobre sus hermanos, sus rutas, sus contactos en la política y la policía. Pero hasta ahora, el ratón resiste. Sabe que en el mundo del narco, colaborar con las autoridades es firmar su sentencia de muerte, incluso dentro de la cárcel. Sin embargo, el desgaste es real. Los abogados presentan informes sobre el deterioro físico y mental de su cliente. El insomnio, la ansiedad, las alucinaciones auditivas. «Mi nombre nunca será escuchado de nuevo», advirtió su padre. Ovidio siente en carne propia el peso de esa profecía. Las redes del narco. Más allá de Ovidio. Pero pensar que la caída de Ovidio significa el fin del cártel de Sinaloa es ingenuo. La estructura criminal es una hidra. Cortan una cabeza y dos más aparecen. El tráfico de fentanilo sigue. Los laboratorios clandestinos continúan operando en la sierra. Los contactos políticos no se rompen tan fácil. Estados Unidos celebra su captura, pero la oferta de droga en las calles de Chicago, Nueva York, Los Ángeles no disminuye. Los expertos advierten que el sistema está diseñado para sobrevivir a cualquier líder. Hoy es Ovidio, mañana será otro. Los chapitos tienen sucesores, operadores listos para tomar el mando. La guerra es, en realidad, interminable. El show mediático. Justicia espectáculo. La prensa estadounidense y mexicana convierte a Ovidio en el rostro del mal. Los noticieros repiten imágenes suyas esposado, con el rostro serio, escoltado por marinos armados. Se publican reportajes, libros, podcasts, documentales. Cada detalle de su vida es analizado, desde su apodo hasta sus gustos musicales. Pero en este circo mediático poco se habla de las raíces reales del problema. La desigualdad, la corrupción, la demanda inagotable de drogas. El espectáculo de la justicia es rentable. La captura de un gran capo da votos, legitimidad, titulares. Pero la violencia, la pobreza y el miedo persisten en las calles mexicanas y en los suburbios americanos. La resistencia del ratón. A pesar de todo, Ovidio resiste. No habla, no negocia, no se quiebra. Al menos, no en público. Su imagen, la del joven narco criado en el lujo, pero sometido ahora al aislamiento total, divide opiniones. Para algunos,
es un monstruo que merece su destino. Para otros, un producto trágico de una guerra inútil y de un sistema corrupto que siempre busca chivos expiatorios. Sus abogados apelan a organismos internacionales, denuncian tortura, piden la intervención de Amnistía Internacional. Pero el gobierno estadounidense no cede, la presión política es demasiado fuerte. Nadie quiere ser el juez que dé un trato blando al hijo del Chapo. El efecto en la sociedad mexicana. En Sinaloa, la noticia del aislamiento de Ovidio genera reacciones mixtas. Algunos celebran que la justicia alcance al ratón. Otros temen una escalada de violencia como represalia. Las familias siguen viviendo con miedo. Los niños aprenden desde pequeños a no confiar en nadie, a callar, a sobrevivir. El mito de los Guzmán es ambivalente. Para algunos, símbolo de rebelión y astucia. Para otros, origen de todo el dolor de la región. El narco es parte del tejido social, imposible de extirpar sin tocar las raíces profundas de la desigualdad y la impunidad. La justicia que nunca llega. Mientras tanto, miles de víctimas esperan justicia. Madres buscan a hijos desaparecidos, comunidades exigen seguridad, periodistas arriesgan la vida por contar la verdad. La captura de Ovidio no cambia nada para ellos. El Estado promete soluciones, pero la realidad es otra. La impunidad sigue reinando. Los criminales se adaptan y el dolor no cesa. El futuro incertidumbre. El juicio de Ovidio se alarga. Sus abogados retrasan el proceso, presentan recursos, buscan cualquier resquicio legal. La extradición es un proceso lento, lleno de vericuetos legales. Mientras tanto, él sigue en su celda, entre la esperanza y la resignación. ¿Qué le espera? ¿Una condena perpetua como su padre? ¿Un acuerdo a cambio de información? ¿O el olvido, el silencio eterno de las celdas de castigo? Nadie lo sabe. Lo cierto es que su vida, como la de tantos otros, está marcada por la tragedia y el poder destructivo del narco. La guerra que no se detiene. Afuera la guerra continúa. Los cárteles se reagrupan, los gobiernos ajustan estrategias, las armas y las drogas siguen cruzando la frontera. Cada día decenas de jóvenes son reclutados, miles de dosis se venden. Nuevas rutas se abren. La sociedad mexicana vive entre la resignación y la esperanza. Algunos sueñan con un país en paz, otros solo intentan sobrevivir otro día. El nombre de Ovidio Guzmán será recordado como un símbolo de esta época, un tiempo de violencia, miedo y lucha por el control. Conclusión final. La historia de Ovidio Guzmán es la historia de un sistema roto, de una guerra interminable y de un legado maldito. Su encierro, lejos de cerrar un capítulo, abre nuevas preguntas. ¿Qué hemos aprendido? ¿Vale la pena tanto sufrimiento? ¿Hay salida para México y Estados Unidos en esta espiral de sangre y poder? El hijo del Chapo, el ratón, hoy es solo un prisionero más, pero su figura, su mito, su caída, seguirán marcando el destino de dos países. Porque en el fondo, la guerra contra las drogas no es solo contra los Guzmán. Es contra nosotros mismos, nuestras debilidades, nuestros miedos, nuestras sombras. Y así termina, por ahora, la historia del hombre que nació para ser rey y terminó enjaulado como un animal, símbolo vivo de un infierno del que nadie escapa. Cuando las puertas del MCC se cierran tras Ovidio Guzmán, el tiempo parece detenerse. Pero afuera, la historia no espera a nadie. El mundo observa cómo el hijo del Chapo se convierte en mito viviente. Ni héroe ni villano absoluto, sino un espejo brutal de la realidad mexicana y de los errores globales en la lucha contra el narcotráfico. En esta última parte de nuestro relato, exploramos el eco interminable de su encarcelamiento, el laberinto de intereses que lo rodea y las preguntas sin respuesta que deja su caso. El prisionero que nadie olvida. Desde su celda, Ovidio es a la vez invisible y omnipresente. El gobierno estadounidense presume de tener bajo llave a uno de los criminales más buscados del continente, pero en las calles de México y Estados Unidos, la figura del ratón circula en leyendas urbanas, memes y canciones de corrido. La cultura narco, lejos de disminuir, se fortalece en la adversidad. Cada detalle de su encierro, el aislamiento, el frío, la vigilancia constante, alimenta una narrativa que mezcla victimismo y advertencia, morbo y desafío. Los medios no dejan de especular sobre su estado mental. Hay reportes contradictorios. Algunos dicen que Ovidio se muestra imperturbable, otros lo describen como un hombre quebrado, víctima de una maquinaria de castigo sin piedad.
Lo cierto es que su caso se ha convertido en el ejemplo máximo de cómo la justicia estadounidense busca quebrar no solo cuerpos, sino voluntades. La familia Guzmán, entre el duelo y la resistencia. Para los Guzmán, el golpe es doble. Por un lado, la familia debe lidiar con el estigma público, la persecución constante, la amenaza permanente sobre los pocos parientes libres. Por el otro, el cártel enfrenta una crisis de liderazgo. La captura de Ovidio ha desatado luchas internas, traiciones y nuevos pactos con viejos rivales. Los chapitos que quedan en libertad han reforzado la seguridad personal, cambiando rutinas, números de teléfono, incluso de rostro mediante cirugías. Las autoridades mexicanas han aprovechado el golpe para montar operativos mediáticos, mostrando decomisos de armas, dinero y drogas como trofeos de guerra. Pero la realidad es otra. En los pueblos de Sinaloa, el poder de los Guzmán todavía se siente, aunque cada vez con mayor discreción. El efecto mariposa del narco. La caída de Ovidio no solo afecta a los altos mandos. La violencia resurge en las zonas rurales donde pequeños jefes intentan tomar el control de rutas y plazas. Los cárteles rivales, envalentonados por la ausencia del ratón, intensifican los ataques. El resultado es un efecto dominó de sangre. Pueblos fantasmas, desplazados, negocios cerrados y un miedo que ya no distingue entre culpables e inocentes. Mientras tanto, las fuerzas federales aumentan su presencia, pero en muchos casos solo consiguen empujar el crimen hacia otras regiones o provocar enfrentamientos aún más letales. El círculo vicioso parece infinito. A cada captura importante le sigue una ola de violencia, como si el sistema criminal necesitara mostrar su capacidad de regeneración. Narcotráfico 2.0. La evolución del crimen. En la era digital, el negocio del narco ha mutado. Las viejas reglas se mezclan con nuevas tecnologías: criptomonedas para lavar dinero, dark web para coordinar envíos, drones para vigilar territorios y transportar paquetes pequeños de droga. El arresto de Ovidio demostró que la violencia tradicional sigue vigente, pero también que el cártel sabe adaptarse. Ya no basta con controlar territorios físicos, ahora la guerra se libra en servidores, chats encriptados y redes internacionales de tráfico. Los chapitos que siguen libres han reclutado hackers, expertos en seguridad digital y hasta influencers para mover la mercancía y lavar su imagen. Los memes de Ovidio, compartidos por miles, son un síntoma del poder cultural que todavía tiene el apellido Guzmán. El papel de la DEA y los nuevos aliados. La DEA ha vendido la captura de Ovidio como un triunfo histórico, resultado de años de inteligencia y colaboración con el gobierno mexicano. Pero las filtraciones internas muestran otra realidad: presiones políticas, disputas de egos y una rivalidad feroz con otras agencias estadounidenses. Cada arresto de alto perfil es también un golpe publicitario, una moneda de cambio en la eterna guerra presupuestaria de Washington. Por su parte, el gobierno mexicano navega entre el aplauso internacional y la crítica interna. Muchos acusan a las autoridades de sacrificar piezas locales para congraciarse con Estados Unidos, sin atacar las raíces del problema: la corrupción, la pobreza y la impunidad. Las víctimas olvidadas. Detrás del drama de Ovidio están las verdaderas víctimas de la guerra contra el narco. Los miles de desaparecidos, las madres buscadoras, los niños que crecen entre tiroteos y retenes. Para ellos, la captura del hijo del Chapo es apenas una noticia más, una señal de que nada cambia realmente. El dolor sigue, la justicia no llega, los criminales se transforman, pero el sufrimiento permanece. Los activistas denuncian la falta de atención real a las comunidades afectadas. El presupuesto para víctimas es ridículo comparado con los recursos para operativos militares. La paz prometida es, para muchos, solo un eslogan vacío: la política del miedo. El caso Ovidio ha sido utilizado por políticos de ambos lados de la frontera como justificación para endurecer leyes, militarizar regiones y aumentar el gasto en seguridad. En Estados Unidos, congresistas piden designar a los cárteles como organizaciones terroristas.
lo que podría justificar intervenciones directas en territorio mexicano. En México el gobierno presume de mano dura, pero en privado negocia pactos para evitar masacres y mantener cierta gobernabilidad. El doble discurso es evidente. Ante las cámaras, promesas de justicia absoluta. En la realidad, pactos y concesiones. ¿El fin de una era? Muchos analistas ven en la captura y encierro de Ovidio el cierre simbólico de la era de los grandes capos. Pero la historia reciente muestra que siempre aparece un relevo. El narco mexicano es resiliente, creativo y brutal. Si bien las figuras cambian, las redes permanecen. Las rutas, los contactos y la demanda de drogas siguen intacto. La figura de Ovidio es utilizada como ejemplo, advertencia y para algunos, inspiración. Pero detrás del mito hay un joven hombre aislado, desconectado del mundo, probablemente torturado por la soledad y el peso del apellido. El desgaste humano. Con el paso de los meses, los reportes sobre el estado físico y mental de Ovidio se multiplican. Sus abogados denuncian pérdida de peso, insomnio crónico, crisis de ansiedad y episodios depresivos. La luz artificial constante, la falta de contacto humano, la imposibilidad de ver el sol o tocar la tierra, afectan su salud de formas que el sistema penal estadounidense apenas reconoce. Los familiares, temerosos de represalias, piden que su caso sea revisado por organismos internacionales. Amnistía Internacional y Human Rights Watch han solicitado acceso para evaluar las condiciones de encierro, pero las autoridades federales rechazan cualquier intromisión. El mito no muere. Paradójicamente, el sufrimiento de Ovidio alimenta su leyenda. Las canciones, documentales y novelas sobre su vida se multiplican. El corrido del ratón suena en fiestas y funerales, mientras su imagen circula en redes sociales como símbolo de resistencia, tragedia y rebeldía. En algunos barrios de Sinaloa, su nombre se pronuncia en voz baja, con una mezcla de temor y admiración. Para los jóvenes sin futuro, la historia de Ovidio es una advertencia, pero también una invitación al desafío. El ciclo parece eterno. Héroes, villanos, víctimas y verdugos se confunden en el torbellino del narco mexicano. ¿Justicia o venganza? El debate ético persiste. ¿El trato que recibe Ovidio en prisión es justicia legítima o simple venganza institucional? ¿Es aceptable usar el aislamiento extremo como castigo incluso antes de una condena definitiva? Los expertos en derechos humanos advierten sobre el peligro de normalizar la tortura blanca, esa que no deja marcas visibles, pero destruye lentamente la mente. Algunos abogados citan casos de prisioneros que, tras años en Death South, pierden la capacidad de distinguir el sueño de la vigilia, la realidad de la fantasía. El costo psicológico es inmenso y a menudo irreversible. El futuro de los chapitos. Sin Ovidio, el futuro de los chapitos es incierto. La estructura interna del cártel se fragmenta, las alianzas se redefinen, los viejos capos buscan recuperar terreno. Hay rumores de negociaciones secretas entre facciones rivales, treguas temporales y hasta pactos con autoridades corruptas. Algunos expertos creen que la próxima generación de líderes será aún más violenta, menos apegada a los códigos de honor que alguna vez rigieron el narco sinaloense. La lógica del dinero fácil, la impunidad y el acceso a tecnología de punta hacen que el juego sea más peligroso que nunca. La sociedad ante el abismo. Para la sociedad mexicana, la historia de Ovidio es recordatorio de que el Estado no ha logrado construir una alternativa real al poder del narco. La juventud sigue expuesta a la tentación del dinero rápido, las comunidades a la extorsión y la violencia. La falta de oportunidades, la corrupción política y la desigualdad estructural son el verdadero caldo de cultivo de esta guerra interminable. En las calles de Culiacán, niños juegan a ser narcos y policías, repitiendo los roles que ven en las noticias y en la vida cotidiana. La cultura del narco ha penetrado tan hondo que, para muchos, el destino de Ovidio es solo una anécdota más en una larga serie de tragedias nacionales. Conclusión. El legado imposible. Ovidio Guzmán, aislado y vigilado, es hoy un prisionero del sistema y de su propio legado. Su historia, marcada por la sangre, el poder y la tragedia, refleja las contradicciones de un país entero y la impotencia de un mundo que no sabe cómo acabar con el ciclo de la violencia. Quizá en algún momento futuro México y Estados Unidos encontrarán una salida distinta, menos sangrienta, más justa. Pero hoy,
La figura del ratón encarna el precio brutal de la guerra contra las drogas. Vidas rotas, sueños perdidos, generaciones enteras atrapadas entre el miedo y la esperanza. La última palabra no está escrita. La historia sigue, y como siempre, las víctimas anónimas pagan el precio más alto. Ovidio Guzmán ya no controla su destino, pero su nombre y su leyenda seguirán recorriendo las sombras, alimentando el mito de un país que aún busca su redención. El caso de Ovidio Guzmán ha marcado no solo a una familia, ni siquiera a un cártel, sino a toda una época. Su nombre resuena como eco interminable en los pasillos del poder, en los pueblos desolados del norte y en las conversaciones clandestinas donde el miedo es ley. Al llegar a este punto del relato, debemos preguntarnos: ¿qué queda después de la caída del ratón? ¿Se apaga el mito o muta en algo aún más difícil de erradicar? Esta última parte explora el tiempo posterior a la detención, los efectos colaterales que nadie ve en los titulares y el pulso invisible que todavía late en las venas de México. El peso del olvido. Ovidio y el sistema penal. En los meses posteriores a su captura y reclusión en el MCC de Manhattan, Ovidio Guzmán se convierte en símbolo incómodo para ambos gobiernos. Para Estados Unidos, es una muestra de poder judicial y control territorial. Ningún capo, por más dinero y conexiones, escapa de la justicia estadounidense. Para México, su encierro es un recordatorio de la fragilidad institucional, de la incapacidad de garantizar ni la captura ni la extradición de los principales líderes criminales. Pero con el tiempo el interés mediático se diluye. Surgen nuevos escándalos, otros nombres ocupan los titulares. Ovidio queda relegado a los expedientes judiciales, a las referencias oscuras en podcasts y narcoseries. Es el precio de la rutina. Hasta el mito más grande se vuelve parte del mobiliario cotidiano si no hay sangre fresca para alimentar el espectáculo. La cárcel. Entre la resistencia y el quebranto. En su celda, el tiempo adquiere otra densidad. El aislamiento extremo y la vigilancia constante dejan huella no solo en el cuerpo, sino en la mente. Reportes filtrados por sus abogados describen un deterioro lento pero implacable. Insomnio, pérdida de apetito, ansiedad persistente, episodios de paranoia. El sistema penitenciario de máxima seguridad está diseñado para anular el espíritu de los internos más peligrosos. Nadie lo dice abiertamente, pero el objetivo es doblegar, no solo castigar. Pese a todo, Ovidio resiste. Su silencio es a la vez protección y condena. Cualquier palabra, cualquier intento de negociación podría poner en peligro a su familia, a sus socios, a los pocos leales que aún le quedan afuera. En el mundo del narco, la traición no se olvida. Por eso la prudencia se convierte en su única defensa. Los chapitos, el relevo y la desintegración. Mientras Ovidio soporta su encierro, la familia Guzmán y el cártel enfrentan una de sus mayores crisis. Los chapitos que siguen libres, Iván Archibaldo, Jesús Alfredo y Joaquín, intentan mantener el control, pero el equilibrio es cada vez más frágil. La presión de las autoridades, las traiciones internas y la ofensiva de carteles rivales como el CJNG amenazan con fragmentar el imperio. Los antiguos códigos de lealtad se desmoronan frente al avance de una lógica más salvaje: sobrevivir a cualquier costo. Viejos aliados se convierten en enemigos, las alianzas duran lo que dura la utilidad del socio. Hay rumores de pactos secretos, ajustes de cuentas, traiciones que antes serían impensables. La estructura del cártel de Sinaloa, diseñada para soportar el golpe de perder a un líder, muestra grietas cada vez más profundas. La violencia desatada, el efecto boomerang. Cada vez que una figura prominente cae, la violencia se dispara. Es una ley no escrita en el narco mexicano. El vacío de poder genera guerras por el control de territorios, rutas y recursos. Tras la caída de Ovidio, el norte del país vive una oleada de secuestros, emboscadas y ejecuciones públicas. En Sinaloa, Sonora y Chihuahua, las familias viven bajo la sombra de la extorsión y el reclutamiento forzado. Los desplazamientos masivos se convierten en rutina. Los gobiernos locales, rebasados por la corrupción y el miedo, apenas logran contener el avance de las organizaciones criminales. La ley se aplica con cuentagotas, casi siempre solo para los más débiles. El narco y el Estado. Fronteras diluidas. La captura de Ovidio evidenció una vez más los límites de la estrategia oficial. Por cada capo extraditado, surgen nuevos operadores. Por cada operativo espectacular,
Una filtración interna anula el esfuerzo. Las redes de protección y complicidad llegan a todos los niveles. Policías municipales, fiscales, jueces, políticos y hasta empresarios de alto perfil. En muchos municipios del norte, la presencia del narco es tan arraigada que ni la Guardia Nacional ni el Ejército logran erradicarla. La cultura de la plaza, el pago por operar en un territorio, está tan normalizada que cualquier intento de desarticulación es recibido con escepticismo o miedo. La cultura narco, entre la glorificación y la tragedia. La historia de Ovidio, como la de su padre, se convierte en materia prima para corridos, series, películas y memes virales. El ratón es protagonista de canciones que relatan su caída, su fuga frustrada, su vida de lujos y excesos. Para muchos jóvenes sin oportunidades, su figura representa un modelo aspiracional, una muestra de que el poder puede ser alcanzado a través de la audacia y el desafío a la ley. Pero al mismo tiempo, la narrativa oficial intenta desmitificar a los capos, mostrando el costo humano de su imperio. Madres buscando a hijos desaparecidos, pueblos destruidos por la violencia, generaciones atrapadas en el ciclo de la pobreza y el miedo. La batalla cultural es tan dura como la militar. Quien controle el relato, controla el futuro. Los nuevos líderes. El narco del siglo XXI. Con Ovidio fuera de la jugada, surgen nuevos actores. Los cárteles han aprendido a operar como empresas multinacionales, con estructura descentralizada, áreas de innovación y departamentos de inteligencia. Los jóvenes que ahora ascienden en el crimen son expertos en criptomonedas, ciberseguridad y manejo de redes sociales. El narco tradicional, con sus haciendas, sus fiestas y sus ejércitos privados, deja paso a una generación más pragmática, menos sentimental y mucho más difícil de rastrear. En este nuevo escenario, la violencia es menos visible pero igual de letal. Los cárteles emplean sicarios virtuales, manipulan mercados digitales y diversifican sus negocios. Trata de personas, extorsión, piratería y contrabando de armas. La frontera, siempre en guerra. La frontera México-Estados Unidos sigue siendo el epicentro de la guerra contra las drogas. Allí se cruzan no solo mercancías ilícitas, sino también sueños rotos, historias de migrantes y el negocio multimillonario de la violencia. Los gobiernos de ambos países invierten miles de millones en tecnología, muros y fuerzas especiales. Pero el flujo de droga y armas no cesa. La detención de Ovidio fue celebrada en ambos lados como un éxito, pero la realidad cotidiana desmiente la euforia. El consumo de fentanilo y otras drogas sintéticas sigue en aumento, mientras que los cárteles se adaptan a cada obstáculo con rapidez y brutalidad. La política. Promesas y fracasos. Los políticos aprovechan cada golpe al narco para vender una imagen de éxito. Conferencias de prensa, fotografías con armas decomisadas, discursos sobre el fin de la impunidad. Pero los indicadores reales, homicidios, desaparecidos, desplazados, muestran una crisis estructural que ningún operativo ha logrado revertir. En tiempos de elecciones, la guerra contra el narco se convierte en moneda de cambio. Los candidatos prometen mano dura, cooperación internacional, más presupuesto. Al final, la mayoría termina repitiendo fórmulas que ya han fracasado, mientras las mafias siguen controlando territorios y sumando recursos. El futuro de Ovidio. Entre el olvido y la redención. Mientras el mundo avanza, Ovidio permanece en su celda, prisionero de un destino que nunca eligió del todo. Sus abogados continúan luchando por condiciones más humanas, pero la política del miedo y el ejemplo pesan más que los derechos individuales. Algunos creen que, eventualmente, podría cooperar con las autoridades a cambio de una sentencia reducida o una vida en el anonimato. Otros aseguran que jamás traicionaría a los suyos, prefiriendo el silencio eterno. Lo cierto es que su figura ya no pertenece solo a su familia ni a su cártel. Ahora es patrimonio de la mitología nacional, un recordatorio de lo lejos que puede llegar la ambición y lo alto que es el precio de la deslealtad. La herencia de sangre. El apellido Guzmán queda grabado a fuego en la historia del país. Para unos, símbolo de rebeldía y poder. Para otros, sinónimo de muerte y destrucción. La violencia que rodea a la familia ha cobrado miles de vidas, ha desplazado comunidades y ha dejado cicatrices imborrables en generaciones enteras. A pesar de los intentos oficiales por restaurar la paz,
La herida sigue abierta. Cada vez que una madre busca a su hijo desaparecido, cada vez que una comunidad es desplazada, el eco del narco resuena en el fondo de la sociedad mexicana. ¿Hay salida? Al final, la pregunta que deja la historia de Ovidio Guzmán es la misma que atormenta a todo México. ¿Hay salida a esta guerra? ¿Es posible construir un país donde la justicia no dependa de la suerte o del apellido, donde el miedo no sea la ley no escrita? La respuesta por ahora es incierta. Algunos apuestan por reformas profundas, otros por acuerdos de paz. Unos sueñan con justicia restaurativa, otros exigen venganza. Pero mientras no se atiendan las causas estructurales, la pobreza, la corrupción, la desigualdad, la espiral de violencia parece destinada a continuar. Conclusión. El mito que nunca muere. Ovidio Guzmán, encerrado y vigilado, es hoy una figura trágica, producto y víctima de un sistema que devora a sus propios hijos. Su nombre seguirá vivo en canciones, historias y miedos colectivos. Su caída no trajo la paz, pero sí dejó lecciones amargas sobre el poder, la lealtad y el precio del silencio. La historia del ratón es la de un país que no se resigna, pero que tampoco encuentra el camino. Mientras la justicia sea espectáculo y la violencia rutina, el mito de Ovidio y de tantos otros seguirá rondando las noches mexicanas. Solo el tiempo dirá si este capítulo será el último o si, como tantas veces antes, el ciclo se repetirá con nuevos nombres, nuevas víctimas y el mismo dolor. A estas alturas, el nombre de Ovidio Guzmán es mucho más que el de un simple narcotraficante. Es símbolo de un México dividido, escenario de una guerra sin tregua y espejo de una sociedad que aún no sabe cómo romper el ciclo de violencia que la consume. Esta última entrega busca cerrar el círculo, explorando los alcances, contradicciones y futuros posibles de la historia de El Ratón. Un hombre atrapado entre la leyenda y la realidad, entre la libertad perdida y la prisión eterna. El poder de una leyenda. Para muchos, Ovidio es el último eslabón de una dinastía criminal que marcó una época en México. Para otros, simplemente un criminal más entre tantos. Pero en la cultura popular, su figura ha tomado dimensiones épicas. Desde corridos hasta series de televisión, pasando por redes sociales donde jóvenes y adultos debaten y celebran su historia, el ratón se ha convertido en una figura que trasciende su realidad carcelaria. Su nombre evoca respeto y miedo, admiración y rechazo, misterio y brutalidad. Esta ambivalencia refleja la complejidad de un fenómeno que va más allá del narco. La mezcla de violencia, pobreza, aspiraciones y desesperanza que caracteriza a muchas regiones del país. El cárcel, el infierno silencioso. El Centro Correccional Metropolitano, donde Ovidio está recluido, es conocido por sus condiciones extremas. La celda, una caja fría y estrecha, es su mundo. La luz nunca se apaga, las cámaras lo vigilan sin descanso. El silencio, interrumpido solo por los pasos de los guardias y las conversaciones lejanas, es opresivo. Los informes médicos sugieren que el aislamiento prolongado puede causar daños irreversibles en la salud mental y física. Sin embargo, las autoridades argumentan que estas medidas son necesarias para evitar que prisioneros con conexiones criminales puedan influir en el exterior. Para Ovidio, cada día es una batalla contra la soledad y el olvido, una lucha para mantener la cordura y la esperanza. La familia Guzmán. Fragmentada pero no derrotada. Fuera de las rejas, la familia Guzmán enfrenta una realidad fragmentada. La captura de Ovidio provocó tensiones internas y enfrentamientos entre facciones. Los chapitos restantes intentan mantener el control, pero la estructura se ha debilitado. Al mismo tiempo, nuevas generaciones emergen y, aunque aún lejos de la notoriedad de sus predecesores, empiezan a dejar su huella en el mundo del narcotráfico. La dispersión del poder puede significar tanto fragilidad como la oportunidad para un cambio de dinámicas. La violencia que no se detiene. Con Ovidio encarcelado, la violencia en México no solo no cesa, sino que se intensifica en muchas regiones. Los enfrentamientos entre cárteles, la militarización de comunidades y las ejecuciones públicas se vuelven más frecuentes. Los civiles, atrapados en medio del fuego cruzado, pagan el precio más alto. Familias enteras se ven forzadas a desplazarse. Comunidades quedan marcadas por la inseguridad y el miedo se convierte en el estado natural. La política y el narco, un juego peligroso. La captura de Ovidio ha sido usada políticamente tanto en México como en Estados Unidos. Para ambos gobiernos es un trofeo,
una demostración de capacidad y determinación. Sin embargo, detrás de las apariencias persisten las negociaciones clandestinas, los acuerdos tácitos y la corrupción que permiten que el narcotráfico siga operando en muchos niveles. La relación entre Estado y crimen organizado es compleja y multifacética. El futuro de Ovidio y del narco. La historia no termina con su encarcelamiento. El juicio de Ovidio podría durar años y sus resultados definirán no solo su destino, sino también el de su familia y, en cierto sentido, el rumbo del narcotráfico en México. Mientras tanto, nuevas generaciones de narcos continúan operando, adaptándose a las nuevas tecnologías y desafíos. El cambio es inevitable, pero el ciclo de violencia parece perpetuo. Reflexiones finales. Ovidio Guzmán es un símbolo trágico de una época que México busca superar. Su historia es un reflejo de problemas profundos que requieren soluciones integrales y no solo medidas punitivas. Mientras las sombras del pasado y las incertidumbres del futuro se mezclan, queda la esperanza de que algún día las heridas puedan sanar y el país encuentre su camino hacia la paz y la justicia verdadera. La historia de Ovidio Guzmán no es solo la de un hombre atrapado en una prisión de máxima seguridad. Es también el reflejo de una batalla mucho más grande y compleja, la guerra contra el narcotráfico, la lucha por el control de territorios y el choque constante entre poder, violencia y justicia en México y Estados Unidos. En esta séptima entrega profundizaremos en los efectos duraderos de su captura, el impacto en el sistema criminal y el legado que continuará moldeando la realidad del país. La captura que sacudió al mundo. Cuando Ovidio Guzmán fue detenido en enero de 2023, no solo cayó un narcotraficante más. Se detuvo por un momento el tiempo en la narrativa criminal contemporánea. Los medios internacionales mostraron imágenes de su arresto en operaciones coordinadas entre fuerzas especiales mexicanas y estadounidenses. Fue un golpe directo a la estructura del cártel de Sinaloa, pero también una exhibición de poder político y mediático para ambos gobiernos. Este arresto simbolizó la determinación del Estado de acabar con las figuras clave del narcotráfico, aunque la realidad demostrara que la red criminal era más extensa y resistente de lo que parecía. La resistencia del cártel de Sinaloa. A pesar de la captura de Ovidio, el cártel de Sinaloa ha demostrado una resiliencia sorprendente. Las operaciones para mantener el control de rutas de tráfico, la producción y distribución de drogas, así como la corrupción de autoridades, continúan vigorosas. El relevo generacional en la organización se ha hecho evidente, con jóvenes líderes adoptando nuevas estrategias y tecnologías para evadir la ley y expandir sus negocios. El narco moderno se ha convertido en una entidad multifacética, adaptándose a los desafíos legales y políticos, utilizando desde métodos tradicionales hasta sofisticados sistemas digitales para mantener su influencia. El impacto social y económico. La guerra contra el narcotráfico tiene costos humanos incalculables. El impacto en las comunidades afectadas es devastador. Desplazamientos masivos, pérdida de vidas inocentes, destrucción de la economía local y la perpetuación de ciclos de pobreza y violencia. Las familias víctimas del conflicto viven con miedo constante y pocas esperanzas de justicia o reparación. Además, la economía informal ligada al narcotráfico ha influido en ciertas regiones, creando una dependencia económica que complica las acciones de desmantelamiento y sustitución. La política y la justicia, entre el discurso y la realidad. La captura de Ovidio Guzmán sirvió como una carta política para los gobiernos involucrados. Sin embargo, la complejidad de la lucha contra el narcotráfico supera el simple encarcelamiento de líderes. La corrupción, la impunidad y la falta de recursos adecuados para el sistema judicial limitan la eficacia de las acciones legales. En México, la relación entre el crimen organizado y el Estado sigue siendo ambigua y contradictoria, mientras que en Estados Unidos, el sistema judicial enfrenta retos para procesar casos internacionales y evitar fugas o negociaciones ilegales. La cultura narco. Mito y realidad. La figura de Ovidio Guzmán ha trascendido las prisiones y los tribunales para convertirse en un elemento central de la cultura narco. Canciones, series, películas y redes sociales han construido una narrativa que mezcla la realidad con la leyenda, glorificando y criticando al mismo tiempo. Esta cultura tiene un efecto ambivalente. Por un lado, atrae a jóvenes con aspiraciones de poder y dinero. Por otro, expone los costos reales y trágicos de esta vida. Este fenómeno cultural es parte del desafío para las autoridades, ya que el narco no solo opera en las calles,
sino también en la mente y el imaginario colectivo. El futuro del narcotráfico en México. A pesar de la caída de figuras como Ovidio Guzmán, el narcotráfico en México está lejos de terminar. La estructura delictiva es dinámica, con constantes cambios en liderazgo, alianzas y métodos de operación. Las nuevas generaciones utilizan herramientas digitales, criptomonedas y redes internacionales para expandir sus operaciones. Además, el problema está arraigado en causas profundas como la desigualdad, la falta de oportunidades y la corrupción sistémica, que requieren soluciones integrales y a largo plazo. Los desafíos internacionales. La cooperación entre México y Estados Unidos es fundamental, pero presenta desafíos complejos. La lucha contra el narcotráfico implica no solo la captura y procesamiento de criminales, sino también políticas públicas que aborden la demanda de drogas, la reinserción social y la prevención. La dimensión internacional del problema requiere también alianzas con otros países, intercambio de inteligencia y estrategias conjuntas que sean efectivas y respeten los derechos humanos. Legado de Ovidio Guzmán. El legado de Ovidio Guzmán es ambivalente y contradictorio. Para algunos es un símbolo de resistencia y poder, para otros un recordatorio doloroso de la violencia y la corrupción. Su historia refleja las complejidades de un sistema que ha fallado en proteger a sus ciudadanos y en ofrecer alternativas reales. El ratón se convierte así en un espejo de la sociedad, mostrando tanto la capacidad de lucha como las fallas estructurales que perpetúan el ciclo de violencia. Reflexiones finales. La historia de Ovidio Guzmán, lejos de ser un simple relato criminal, es una crónica de la compleja realidad mexicana y la difícil relación entre el poder, la justicia y la violencia. Su captura y encarcelamiento marcan un hito, pero también evidencian las limitaciones y contradicciones de una guerra que parece interminable. El desafío ahora es transformar esta historia en un aprendizaje profundo, que impulse cambios estructurales y una verdadera búsqueda de paz y justicia. En la vasta red del narcotráfico mexicano, pocas figuras han alcanzado la notoriedad y el misterio como Ovidio Guzmán. Su captura y encarcelamiento no solo marcan un antes y un después en la guerra contra las drogas, sino que también reflejan la compleja realidad de un país atrapado entre la violencia, la impunidad y la búsqueda de justicia. La celda que lo aprisiona. El Metropolitan Correctional Center, MCC, de Manhattan, es un edificio imponente diseñado para contener a los presos más peligrosos del país. Entre sus muros, Ovidio Guzmán enfrenta un aislamiento que pocos pueden comprender. La luz no se apaga, las cámaras están siempre encendidas, y el contacto humano se reduce a escasas visitas legales. Este encierro prolongado tiene efectos devastadores en la mente y el cuerpo. Los informes médicos y las denuncias de sus abogados hablan de insomnio, ansiedad y episodios de depresión. La celda se convierte en una prisión no solo física, sino también psicológica. El silencio como arma y condena. Ovidio mantiene un silencio casi absoluto. No habla con sus abogados más allá de lo estrictamente necesario y evita cualquier comunicación que pueda poner en riesgo a su familia o a sus aliados. En el mundo del narcotráfico, el silencio puede ser tanto una protección como una condena, una estrategia para sobrevivir o una cadena que lo ata. Este silencio también alimenta especulaciones y teorías. ¿Está quebrado? ¿Resiste? ¿Está negociando en la sombra? Lo cierto es que su destino sigue siendo incierto y su voz, por ahora, permanece atrapada entre las paredes de la prisión. La familia que resiste. Mientras Ovidio está aislado, su familia enfrenta un escenario turbulento. Los Chapitos intentan mantener el control del cártel de Sinaloa, pero la presión de las autoridades y las luchas internas han debilitado la estructura. La violencia en las regiones donde operan se intensifica y el miedo se vuelve una constante. A pesar de todo, la familia Guzmán muestra resistencia. Nuevas alianzas, reacomodos estratégicos y una fuerte red de protección intentan asegurar la supervivencia del cártel y su legado. El impacto en la sociedad. La captura y encarcelamiento de Ovidio han tenido un impacto profundo en la sociedad mexicana. Por un lado, es un símbolo de que la justicia puede alcanzar incluso a los más poderosos. Por otro, la violencia y la inseguridad no han disminuido, y muchas comunidades siguen sufriendo las consecuencias del narcotráfico. La paradoja es clara. Mientras se castiga a las cabezas visibles, el sistema criminal sigue funcionando, adaptándose y renovándose. La lucha contra el narco. La estrategia contra el narcotráfico ha evolucionado,
pero enfrenta desafíos enormes. La corrupción, la falta de recursos y la complejidad de las redes criminales limitan el impacto real de las acciones gubernamentales. Además, la demanda constante de drogas en Estados Unidos alimenta el negocio. Las fuerzas de seguridad y justicia continúan trabajando, pero la solución requiere un enfoque integral que abarque prevención, educación, desarrollo social y cooperación internacional. La esperanza y el cambio. A pesar de la gravedad de la situación, existen señales de esperanza. Movimientos sociales, grupos de víctimas y organizaciones civiles luchan por la verdad, la justicia y la reparación. La sociedad mexicana demanda un cambio profundo que vaya más allá de la represión y el encarcelamiento. El futuro de México dependerá en gran medida de la capacidad para romper ciclos de violencia y corrupción y construir instituciones sólidas y confiables. El legado de Ovidio. La historia de Ovidio Guzmán es una lección sobre los límites del poder, la fragilidad de la justicia y las complejidades de un sistema roto. Su encarcelamiento es solo una página en un libro mucho más grande, que habla de sueños truncados, vidas perdidas y la eterna lucha entre el bien y el mal. Aunque su nombre seguirá siendo recordado, el verdadero cambio requiere que la sociedad y el Estado trabajen juntos para construir un futuro diferente. Conclusión. El encierro de Ovidio Guzmán simboliza tanto el triunfo como las limitaciones de la guerra contra las drogas. Mientras las luces del MCC permanecen encendidas, la sociedad mexicana sigue buscando la paz y la justicia que aún parecen lejanas. La historia continúa, y solo el tiempo dirá si este capítulo será el último o el inicio de una nueva etapa en la lucha contra el narcotráfico y sus consecuencias.